Cuando usted se alinea con Cristo, nada lo saca de Cristo. Usted no puede, usted cuando se alinea a Cristo, usted no puede decir que la tumbadora cumple un objetivo entre usted y Cristo. Usted no puede decir que la casa tiene un intermedio entre yo y Cristo. Cuando usted es alguien que está alineado con Dios, esa alineación quita todo impedimento para estar con Cristo. ¿Estás ahí conmigo? El rey David decía: es mejor un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ella. Y siempre David tenía esa relación a la casa de Dios. Quiero estar en la casa de Dios, es mejor estar en la casa de Dios. Y siempre en su interior, en su mente, estaba el estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Conquistó guerra, conquistó reino, pero la mentalidad de él, lo más grande de su vida, era estar cerca de Dios, cerca de la casa de Dios. A tal punto que él quería construirle una casa a Dios. Y la casa que él quería construir, Dios se dio cuenta que era una casa de piedra, de madera. Pero Dios vivía ahí donde estaba él. Dile a tu vecino: Dios está ahí donde tú estás. Y Dios permitió adaptarse a la mentalidad de David por causa del deseo que tenía David. Dios no necesitaba casa. ¿Estás ahí conmigo? Amén. Dios no necesitaba casa. Pero se adaptó al hombre, se adaptó a David, a la mentalidad de David, a lo que David quería, porque David quería hacerle una casa. Qué cosa tan grande. ¿Cómo Dios puede entender el deseo nuestro sin que nosotros podamos entender el nivel en que Dios está? Dios está en un nivel tan fuerte y tan grande que nosotros no podemos entender, y entonces los caprichos de nuestra vida, Dios los respalda. Los caprichos de nuestra vida, Dios los respalda. El carrito que quiere, la casita que yo quiero, los bienes que yo quiero, y para nosotros son tan importantes, y para Dios es tan fácil dárnoslo, que cuando uno se convierte en una adoración y uno tiene una intimidad con Cristo, dije una intimidad con Jesucristo, una solidaridad con Cristo, una apego a Cristo. Cuando uno se alinea a Cristo, cuando hay una alineación con Cristo, hasta esas pequeñeces que nosotros necesitamos, Dios está ahí. Porque vivimos la vida entera pidiéndole a Dios pequeñeces. Cuando sabemos y entendemos, ¿cuánto entiendes del reino de Dios? Cuando sabemos el reino que Dios tiene, el tamaño, el grande, lo profundo. Dice la Biblia que nada que ojo humano ha visto, ni oído, ni a corazón humano ha subido, son las cosas que Dios tiene. Entonces cuando tú escuchas estas cosas que tú no puedes entender lo que Dios tiene, entonces tú dices: lo que yo tengo son pequeñeces, y en esas pequeñeces yo las hago grandes, y Dios me da esas cosas que son grandes para mí, pero son pequeñas para Él. ¿Estás por ahí conmigo? Amén. Vamos, dile a tu vecino: todas tus cosas son pequeñas para Dios. Le pedimos a Dios un milagro y Dios dice: wow, un milagro, eso es lo que yo sé hacer. Le pides a Dios algo que para ti es grande y Dios te da. Para Dios son cosas pequeñas. Pero lo que en medio de esta intimidad con Dios y la relación esta en que uno puede buscar a Dios, uno comienza a pensar y comienza a escuchar revelaciones de Dios, de cómo se llega a Dios y qué es la manera más, yo diría, la manera más perfecta de llegar a Dios. Y es que a Dios le encanta que le adoremos. A Dios le encanta que le digamos: papito lindo, tú eres lo más grande de mi vida. Cuando yo escucho que somos a imagen y semejanza de Dios, entonces yo me doy cuenta de que a uno le gusta que le digan abuelito, abuela, papito y cosas así como esas. Y entonces si a uno como humano le gusta esas cosas, ¿qué no le gustará a Dios, que fue el que nos creó? Cuando tú le dices: papi, tú eres mi Dios, yo te adoro,
Pero que cuando tú y yo nos distanciamos de Dios y tomamos una distancia de Dios y comienza Dios a extrañar ese papito, ese mi Diosito, porque nos ocupamos en tantas cosas de esta vida que no nos damos cuenta que nos distanciamos de Dios. ¿Es verdad? Pero hay algo que Dios me ha estado diciendo sobre determinadas personas. Yo no sé si estás aquí o no. Gente a las que han tomado una relación con Dios, pero en medio de la relación entre yo y Dios han aparecido cosas. Y estas cosas que han aparecido me han distanciado, o ha habido un choque entre, una diferencia entre yo y Dios, porque a causa de algo que se mete en el medio. ¿Estás ahí conmigo? Se puede meter el trabajo, se pueden meter las situaciones, se pueden meter los conflictos, se pueden meter cosas. Y cuando hay cosas que se meten entre yo y Dios, pierdo una relación con Dios por causa de eso que está sucediendo. No sé si me puedes entender lo que Dios te quiere decir. Entonces nos enfocamos en eso que está en el medio, pero dejamos de ir a la fuente que es Cristo. Dejamos de ir allí porque siempre íbamos allí, pero esas situaciones en medio del camino nos estorban para seguir yendo allí. ¿Estás conmigo, iglesia? Amén. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien aquí. Amén. En el Salmo 5, 7, el rey David decía que quería entrar en la casa. Y dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Él está diciendo, o esto es lo que él interpreto que quiere decir: mas yo por la abundancia de tu misericordia. Es misericordia de Dios estar ahí sentado donde tú estás adorando a Dios. Es misericordia de Dios estar adorando a Dios. Mas yo por tu abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Yo lo veo así, como que por la misericordia de Dios, eso que se interpone entre yo y Dios, Dios lo quitó para que yo esté en la casa de Dios. Entre yo y Dios, eso que hay entre yo y Dios, Dios lo quitó para que, por su misericordia, para que yo esté en su casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Wow. En tu temor. Hay dos cosas ahí. Una es que estamos por misericordia de Dios. Y la otra es que cuando estemos aquí, estemos en temor. Presentémonos delante de Dios en temor. En otra ocasión, la Biblia dijo: el que hace sacrificio de alabanza me glorificará. Amén. La alabanza es un sacrificio del ser humano a Dios. Cuando yo veo gente que me dice que yo no tengo ganas de adorar, hay algo que te está impidiendo. Hay algo que está metido entre Dios y tú. ¿Me estás entendiendo? Hay algo que está metido entre yo y Dios que me está impidiendo adorar. Por eso, para que eso que está impidiendo que mi adoración llegue a Dios, yo tengo que ofrecerle a Dios, hacer un sacrificio de adoración, un sacrificio de alabanza, para que eso que está en el medio, interrumpiendo la relación entre yo y Dios, tenga que irse. ¿Estás por ahí conmigo? Amén. Porque no se trata de deseo. Ese deseo que la gente quiere adorar, ese deseo muchas veces se convirtió en nuestra vida en algo carnal. Porque usted iba a la fiesta porque usted deseaba bailar y deseaba gozarse un rato. Pero al final salía de la fiesta peor que como vino. Salía borracho y disgustado con la mujer. Y no quería saber de la suegra. Entonces, cuando yo me refiero a esa relación entre Dios y Dios, que muchas veces algo la está rompiendo. Por eso la gente termina separado de Dios, porque no se da cuenta que hay algo que está interrumpiendo ahí. Y esa relación, como único, yo llego otra vez allí, es
haciendo un sacrificio y quitando eso del medio. Cuando yo hago el sacrificio, Dios se encarga de quitar el camino para que la adoración llegue a Él. ¿Estás conmigo, iglesia? Amén. Hay 3 principios que yo puse aquí de un adorador. Un adorador manifiesta lo que carga. Cuando tú ves un adorador, él manifiesta lo que tiene dentro. Porque nadie puede dar nada que no haya recibido. Un adorador da lo que tiene. Ya él se sacrificó. Ya él, el sacrificio fue tan fuerte que por la misericordia de Dios, Dios quitó lo que estaba en el medio para yo llegar a él. Y entonces, cuando Dios ve esto, te das cuenta de que hay algo dentro que tú estás pariendo. Que hay algo dentro que tú estás soltando. Que hay algo dentro que te intima. Hay algo que te hace inclinarte. Hay algo que te hace relacionarte. Hay algo donde tú le dices a Dios todas las verdades que tienes dentro, que no eres capaz de decírselas a otro. Tú se las dices a Dios en esa intimidad. Y es donde Dios trae perdón, donde Dios trae revelación, donde Dios dice: este es mi hijo. Porque lo que está dentro es lo que está saliendo. Porque si no eres capaz de sacar lo que tienes dentro, es porque todavía no eres un buen adorador. Amén. Vivimos tapando un hueco y engañándonos nosotros mismos. Pero un adorador saca lo que tiene dentro. Un adorador no esconde nada. Un adorador lo da todo. Porque un adorador sabe que su única salvación está en Cristo, está en Dios. Aleluya. Perdóneme usted que me puse un poco ahí. Un adorador se sacrifica por Dios. Un adorador no es cantante solamente. Amén, es verdad. Amén. Un adorador es adorador que Dios le dio el talento para cantar. Un adorador es alguien que Dios le dio algo para que lo haga, pero no es lo mismo ser un cantante que un adorador. No es lo mismo dar gritos que adorar. Porque el adorador sabe que él necesita sacar de dentro para dar más. Él sabe que él tiene que sacar lo que tiene dentro para darlo. Un adorador no espera que alguien lo levante. Él levanta a la gente. Un adorador le enseña a la gente cómo se adora. Un adorador vive inclinado porque él sabe que su solución está en Dios. No tiene que decirle al mundo que está adorando. El mundo sabe que él está adorando. ¿Estás por ahí? Amén. Siempre va a haber algo que va a tratar de meterse entre tu adoración a Dios. Siempre. Porque tenemos un enemigo, desgraciadamente tenemos un enemigo que está tratando de distanciarnos del Dios del cielo. Pero ¿sabe qué pasa? Que Él lo que te dio, Él sabe por qué te lo dio. Él sabe que tú lo vas a vencer un día. No, tú no me escuchaste. Él sabe que lo que te dio es porque sabe que un día tú vas a vencer todo esto. Un día lo que hay dentro va a salir. Dile a tu vecino: un día vas a parir lo que tienes dentro. Un día va a salir de dentro de ti esa verdad de Dios. Aleluya. Y número 3, un adorador es alguien que glorifica a Dios y el cielo lo siente. Cuando David adoraba, dice: el que hace sacrificio de alabanza me glorificará. Este hombre, cuando adoraba, glorificaba el nombre de Dios. Pero David tenía revelaciones de parte de Dios donde él sabía que su oración estaba siendo contestada o estaba llegando. ¿Está por ahí? Él adoraba y sabía que había un resultado donde el cielo traía una manifestación con respuesta. Escúcheme. Traía una manifestación con respuesta porque él sabía que esa adoración había llegado al cielo. Cuando una adoración llega al cielo, Dios traerá una respuesta. Amén. Dije, cuando Dios, Amén. Amén. cuando hay una adoración, el cielo responde. Amén. Cuando hay un adorador, el cielo responde. Amén.
Pero ¿qué es lo que sucede? Que entre yo y ese Dios hay algo que se quiere entrometer. Y eso que se quiere entrometer entre yo y Dios, tiene que quitarlo del medio. ¿Estás ahí conmigo? Amén. Amén. Hay personas que fueron buenos adoradores, pero se reunieron con gente que no era la apropiada y perdieron la línea a Dios. Perdieron la relación con Dios. Noviazgo equivocado, donde antes tú tenías una relación y eso se metió en el medio entre la relación mía y con Dios. Pero el rey David sabía de esto. Y el rey David decía, por tu misericordia estoy en la casa tuya. Por misericordia estoy aquí. Y porque tú existes que yo puedo alabarte. Qué tremendo. Parece que David sabía lo que era adorar. Y él sabía que él no podía entrar al templo si no adoraba con temor. Hello, escúchenme. Él sabía, Josué, que si él entraba al templo, él tenía que adorar en reverencia. Qué tremendo. Él sabía que tenía que haber temor en su adoración, porque él él sabía cómo conquistar el corazón de Dios. Ya él sabía que el corazón de él se estaba pareciendo al corazón de Dios. El mismo Dios lo dijo: un hombre conforme a mi corazón. Ya él sabía que cuando él se presentaba delante de Dios, se presentaba con temor. Se presentaba en el temor de Dios. Yo me presento en el temor de Dios. No se presentaba así como: aleluya, gloria a Dios, y me voy para la casa. No, el tipo venía con un propósito. Dile a tu vecino: yo no sé con qué tu propósito tú has venido, pero el propósito de David era hacerlo, inclinárselo en respeto, honra, obediencia a Dios. Amén. Quiero que vayas conmigo al libro de Juan, capítulo 4, versículo 19 al 24. Un hombre que tenía un corazón como el de Dios. Estamos viviendo tiempos donde hay gente que tiene el corazón como el de Dios. ¿Tú quieres que te lo diga? Estamos viviendo en tiempos donde hay gente que tiene el corazón como el de Dios. Y te lo voy a demostrar ahí por la palabra. Porque estamos en ese tiempo. Escuche. La Biblia dice: el que sea santo se santifique más. Y el que sea impío sea más impío. Está diciendo, ya estamos en tiempo donde tenemos que definir lo que somos, porque no podemos vivir en el doble bando. O todo o nada. Y dice la palabra en el libro de Juan capítulo 4 versículo 24, dice: Dios es espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. ¿Qué cosa es? No es si te gusta, está hablando ya así de que es necesario. ¿Qué dice Abraham? Que es necesario. No está hablando si a mí me gusta o si a mí me es hoy agradable a adorar. No, está diciendo es necesario. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué dice el versículo siguiente? Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Versículo siguiente. Esto es una conversación entre Cristo y la samaritana. Y dice: Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Rapidito.
poquito más. Vamos, ¿qué dice el próximo? 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer. Y en esta pregunta, ¿qué hablas con ella? Versículo siguiente. Y dice, entonces la mujer le dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres lo que Dios había hecho. En el mismo 4, vi al 19. Dame el 20. Y dice, ella le dice, Jesús, yo creo que tú eres profeta. Pero ahora, él le dice, nuestros padres, le dice ella, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Porque había una, ¿cómo decirte? Una diferencia entre los samaritanos y los judíos. Y los judíos decían que solamente se podía adorar en Jerusalén. Y había ellos decían que no, que a Dios no solamente se le tenía que adorar en Jerusalén. Y había ahí una bronquita entre ellos ahí. Entonces, mira la respuesta a esta. En el versículo siguiente. Y esto es lo que dice Jesús. Vosotros adoráis lo que no sabéis. En el 21, yo creo que este es el 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora, ¿qué? Que la hora viene. Y cuando ni aún en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Versículo siguiente. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo siguiente. Mas la hora viene, y ahora es, después de Cristo, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No se trata del lugar, se trata de la condición donde yo adoro. ¿Qué condición? ¿En qué condición estoy adorando? Y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, ¿qué está haciendo? Los está buscando para que le adoren. Cuando tú escuchas lo que dice el rey David en el Salmo que por tu misericordia estoy en la casa tuya. Por la misericordia estoy en tu casa. Pero cuando estoy en tu casa, adoro en temor. Entonces tú puedes hacer un análisis entre eso que está diciendo el rey David y ahora lo que está diciendo Jesús. Porque también el Padre está buscando ¿qué? Adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Mira, te lo digo así, Dios no se equivocó contigo. Gracias. Dije, Dios no se equivocó contigo. Amén. El que está equivocado soy yo. Dios no se equivocó conmigo. ¿Usted cree que Manuel toca el piano porque Dios se equivocó? No, Dios se lo dio, Dios se lo puso. Dios no se equivocó. Ahora el que se equivoca es Emanuel. ¿Estás ahí conmigo? Dios no se equivocó, dice, yo los voy a buscar. Los tales adoradores yo los busco para que me adoren de verdad. Ah, pero como no quieres adorar de verdad,
yo te mando un proceso. Y si no eres tú, hay como 50 más doblando rodillas para levantarlos como adoradores. Pero lo que no va a faltar es la adoración al Padre, porque Él los busca para que le adoren. ¿Estás ahí conmigo? Amén. En el libro de Mateo capítulo 15 versículo 8 hay algo ahí que pasa en la adoración. Dice, de labios está hablando Jesús y dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Para que haya algo lejos, para que haya algo lejos, es porque un día estuvo cerca. Escuche. Entonces, para que haya una cercanía entre la casa de Philly y mi casa, Dios inventó un carro, un automóvil. ¿Estás ahí conmigo? Entonces, no se lo dije a Julio. Entonces, esa cercanía, ese corazón lejos de mí, a eso que se refiere Dios, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, están, pero no están. ¿Lo podemos entender? ¿Lo podemos entender? Estoy, pero no estoy. Porque estoy, como decía David, estoy en la casa por tu misericordia, pero estoy bajo el temor en tu casa. Pero hay otros que en vez de estar en la casa, están en otra cosa. O están en la casa, pero el corazón lo tienen en el teléfono. O el corazón lo tienen en la deuda que tienen. Vine a la casa, adoré a Dios, pero no eso que está en el medio entre yo y Dios, eso que interfiere, si yo no lo saco en esa relación, eso va a perjudicar mi relación. Entonces mi corazón no está, dice, de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. ¿Estás por ahí? Es decir, yo puedo estar en la iglesia, pero el corazón mío está allá lejos. Estoy adorando a Dios, pero tengo en mi mente algo que está perjudicando la relación mía con el Padre. ¿Estás por ahí? ¿Cuántos están aquí en la casa? Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos pueden entender eso? Amén. En estos días yo estaba viendo una cosa cómica ahí, programa cómico. Y la señora iba en el carro, en la guagua, en el autobús. Y de repente oyó por teléfono una señora que estaba diciendo, hoy fulana dejó el gas de la casa encendido. Y ella dijo, ay, habrá dejado el gas, se bajó de la parada y fue para la casa y regresó para la casa. De nuevo tomó la ruta esa y estando allí en el autobús, escuchó a alguien que hablaba por teléfono y que decía, fulana dejó la ventana y un ladrón entró. Ahí mismo se bajó ella y volvió para la casa de nuevo. Pero de nuevo montó y así sucesivamente. El problema es que ella tenía un programa con unas amistades que la estaban esperando para desayunar. Cuando ella llegó al desayuno, ya las amigas se habían ido. ¿Qué te quiero decir esto? Que muchas preocupaciones de esta vida son influenciadas por el mismo Satanás. Amén. Para que tu bendición no sobreabunde en tu vida. Amén. Porque no hay mayor bendición para un ser humano que adorar a Cristo. Mira, no estoy diciendo un cristiano. Para un ser humano que tener la relación esa íntima con Dios y tener al Dios que soluciona ese problema en el que tú y yo muchas veces estamos pensando. ¿Estás ahí conmigo? Amén.
Si tú tienes relación con ese Dios es el que te va a dar la solución a lo que tú estás anhelando, por lo que tú te estás preocupando. ¿Estás conmigo, iglesia? Mas su corazón está lejos de mí. Ahora, lo que Dios quiere referirse en esto es que tú podrás tener un corazón un poco lejos de Dios, pero Dios te está diciendo: reconcíliate otra vez conmigo. Reconcilia ese corazón conmigo. Acércate otra vez a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Estás ahí? ¿Estás conmigo? En el Salmo 27, 4 al 6. Y quiero llegar ahí al Salmo 24, 27 al 4. Dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que yo esté, ¿dónde? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Aleluya. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mire, señores, este es un tipo que tiene una visión al 100%, papá. Este hombre no ve a Dios. ¿Usted ve a Dios aquí? No, usted ve al pastor y dice: hace falta que termine ya. Él no ve a Dios, pero está diciendo que él quiere ir a la casa de Dios y ver a Dios allí. Yo quiero, dice, una cosa he demandado a Jehová. Una cosa es demanda y otra cosa es que yo pida. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Entonces hay una guerra, que usted esté en la casa de Dios. Amén. Hay una necesidad del diablo de cerrar las iglesias. Hay una necesidad de que el diablo conecte con usted para que usted no esté adorando a Dios. Para, y si está en la iglesia, esté con la cara de tomollo culo ácido. Hay una necesidad del diablo y la iglesia no la acaba de entender. Hay una necesidad del diablo de que tú no vengas a la iglesia. Pero hay una necesidad para ti de que tú seas salvo buscando a Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué dice el versículo 5 y 6? Y ya casi termino. ¿Qué dice? Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en lo alto. Yo me imagino que cuando Luis, que cuando este hombre estaba hablando, la gente decía: ¿qué disparate está diciendo este? ¿Qué locura está hablando este? Porque primero está diciendo que él iba, que una cosa demandé a Dios, que yo esté en la casa de Jehová siempre. Una cosa yo le demandé a Dios, que yo esté siempre en su casa. Pero ahora le está diciendo que él me va a esconder. Mira cuántas cosas veía David que nosotros no vemos. Él me va a esconder en su tabernáculo en el día del mal. Pero el día del mal, tú no tienes deseo de estar en la casa de Dios. Tú prefieres quedarte ahí, en tu pena. ¿Estamos ahí? Pero él dice: una cosa le demandé a Jehová, que yo esté en su casa, que yo no me quede más allí. Porque aquí donde estoy, aquí donde yo estoy, aquí Dios me va a traer la solución. Parece una idiotez, pero él decía: aquí yo tendré mis resultados. Aquí cuando yo adoré hoy, lo que yo pensaba que no tenía solución,
Wow. Me ocultará en lo reservado de su morada. Me va a guardar en su morada. ¿Cuántas cosas estaba viendo David? Hello. Toca a tu vecino y le despierta. Sobre una roca me pondrá en lo alto. Versículo siguiente. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. ¿Qué dice? Es aquí sacrificios de júbilos. Cantaré en su tabernáculo. Cantaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Puedo borrar todo lo que dije, pero yo te digo a ti, o te exhorto a ti que le hagas una pregunta a David. ¿Por qué David estaba viendo algo que nosotros no podemos ver? Olvídate de la prédica, toda. Quédate con esto. Quédate con esto. ¿Qué estaba viendo David en su relación con Dios que la iglesia no está viendo? O los que están viendo no se lo hacen saber a los que no están viendo. Piensa que para eso tiene una cabeza. Y termino aquí. Una prédica sencilla de alguien que estaba preso, bien preso, y me refiero al apóstol Pablo y Sila. Dice que estaban, póngalo rapidito, Hechos capítulo 16, versículo 25. ¿Qué hace o qué es lo que funciona en un ser humano? Di conmigo, número uno. Vamos, anímate conmigo, di conmigo, número uno. Ser un adorador. Mira, yo puedo ser un predicador, pero un adorador tiene una función en el reino muy grande. Un predicador anuncia la palabra. Ahorita mismo se le olvida a la gente. Pero un adorador se queda. Un adorador camina con la unción. Él está determinado a escuchar el cielo y el cielo le responda. Escuche, el apóstol Pablo estaba preso, bien preso, lo pusieron en la celda número 7, esa me la inventé, en la más lejos de todas, en lo más lejos de todo. Ahí estaba el apóstol Pablo y Sila, pero el apóstol Pablo y Sila, por mucho que predicaron, las rejas no se abrieron. Lo que abrió la cerca, lo que abrió la reja fue la adoración. Te lo digo de nuevo, si no eres adorador, no te vistas que no vas. El adorador sabe dónde está, quién quita el problema y cómo ir a buscar al que quita el problema. Mira, dije, un adorador. Lo primero en la vida de un cristiano es ser un adorador. Y lo segundo, la respuesta a un adorador. Mira lo que hace un adorador. Un adorador abre las rejas. Lo que está cerrado. ¿Dónde tienes? No sé si hay alguien con algo cerrado ahí. Vamos a abrirlo hoy. Yo no sé, bueno, pero no levanta tu mano ni matado, porque eres tan orgulloso. Amén. Gracias a Dios que no estás aquí. Eso no son para que están aquí. Un adorador es capaz de abrir lo que está cerrado. Rompe
las cerraduras. Aleluya. Escucha, rompe las cerraduras. Una prédica, dije, te predico y ayer mañana se te olvida. ¿De qué predicó el pastor? Muy bueno, pero no te acuerdas. Pero un adorador se queda. La unción que trae un adorador es de poder y autoridad. Escucha, un adorador abre puertas, rompe las cadenas y libera al perdido. Conviértase en un adorador y usted no va a tener que leer tanta Biblia. Dios le va a hablar, le va a sacar de aquí y va a sacar palabras de donde no hay. Y te vas a dar cuenta que aunque no tengas un gran conocimiento de las Escrituras, Dios te está dando con un propio testimonio tuyo y la gente se convierte. Le rompes las cadenas a la gente, le rompes, sacas gente de prisión. Pero estoy hablando a un adorador. Estoy hablando a alguien que adora. A alguien que dice: yo soy un adorador. Ponte de pie conmigo. Vamos a adorar. Quillo, vamos. Llama a los muchachos. Vamos a adorar. Un adorador no tiene que estar buscando nada. Cuando alguien es adorador, simplemente adora y las cosas aparecen. Si no, pruébelo. Pruébelo. Adore a Dios en su casa, en su carro. Adore mientras haya una necesidad. Adore. Y usted va a ver cómo esa manifestación de adoración, cuando el diablo le diga cambia de emisora, no la cambie nada, deje la música cristiana. Amén. Que no se aburra de la música de Cristo. No se aburra de escuchar música del cielo. Busque temas de Dios. Aleluya. Vamos a adorar. Y usted es un adorador. Aleluya. Lo vamos a hacer así. Tome su diezmo, su ofrenda en la mano. Bendecimos a los que nos escuchan en las redes sociales. Bendecimos tu vida. Y declaramos puertas abiertas sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Les bendecimos y nos vemos pronto. Amén.